Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Moisés Becerra y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos en esta ocasión y hablaremos sobre el asunto de las primicias. Y eso está en Deuteronomio capítulo 26 del 1 al 4. Pero antes de comenzar la lectura, pensemos por un momento. Cuando nosotros tenemos invitados en la casa, que estimamos y que amamos y que son muy importantes para nosotros, nos esforzamos por atenderlos de la mejor manera. Sacamos la mejor vajilla y el mejor platillo, el que la esposa sabe preparar y que está riquísimo. Y hacemos todo eso porque estimamos a esa persona. Y bueno, pensando entonces en nuestro Dios y en la dignidad de nuestro Dios. Otro ejemplo que ahorita viene a mi memoria es cuando nosotros estamos delante de nuestro patrón haciendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo de la mejor manera. No damos el 100%, damos el 150%, nos esforzamos un montón porque buscamos agradarlo y hacemos que nuestro trabajo se note, ¿no? Y que sea uno muy bueno. Cuanto más con el Señor de señores. Y en este pasaje que vamos a leer, el pueblo todavía no entra a la tierra prometida, pero está a poco tiempo de hacerlo. Y Dios en capítulos anteriores les ha estado dando una serie de instrucciones acerca de cómo Él quiere que ellos se conduzcan en cuanto a temas sexuales, en cuanto a por ejemplo el asuntos cívicos o que tienen que ver con resolución de conflictos. Y en este capítulo pues comienza diciendo lo siguiente, y acompáñenme por favor a leer. Dice versículo 1 del capítulo 26 de Deuteronomio: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Quisiera leer también el 5, nos tocaba hasta el 4, pero no pasa nada. Dice el 5: y tú responderás delante del Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Ahí me voy a detener porque sigue el pasaje, pero vamos a regresar un poco. Dice el Señor en el versículo 1: esto harás cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y bueno, todo esto ha quedado por escrito, ¿no? Para tener el registro de lo que Dios le está pidiendo a su pueblo que haga, de manera que no haya aquello de que no sabía. Y dice: cuando hagas esto de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tomarás, versículo 2, las primicias de todos los frutos del suelo. Lo primero de todos los frutos del suelo, ya lo dijimos, es lo que vas a tomar, vas a colocar en una canasta y vas a presentarte al sacerdote y vas a decir una serie de cosas. Pero fíjate, ellos tenían que entregar lo primero al Señor, y es que al Señor se le da lo primero de nuestra cosecha es para el Señor, porque, a ver, ¿quién les está dando la tierra? El Señor. De manera que dar ese fruto, ese primer fruto, del cual el Señor se agrada, y lo hemos visto desde el Génesis, desde los primeros capítulos del Génesis hasta Deuteronomio, que el Señor se agrada de cuando las personas, cuando sus hijos le dan el primer lugar
y lo honran con sus primicias. Y eso es exactamente lo que aquí estamos viendo y lo que el Señor les está instruyendo. No lo último, definitivamente, pero tampoco lo segundo. Y no es como, bueno, me quedo con la mejor parte y lo demás para el Señor, aunque sea de buena calidad, pero ya no es lo primero. Eso definitivamente no le agrada al Señor. Y fíjate qué curioso, las palabras que tenía que decir esta persona en cuestión al presentarse al sacerdote: declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. El Señor les estaba dando la tierra. Y es muy importante que en este acto de presentar las primicias haya un claro entendimiento de cómo es que llegamos hasta aquí, en el caso de ellos. Cómo es que ahora estamos tomando como posesión esta tierra. El Señor lo había prometido. El Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, dice el Salmo 24, si mal no recuerdo. Y, es muy importante tener en mente estas cosas. ¿De dónde vengo? Porque es lo que sigue diciendo más adelante. Después de que tome la canasta el sacerdote y la ponga delante del altar del Señor tu Dios, le sigue diciendo, ¿no? Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, y cuenta toda la historia. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que nosotros, al conocer a nuestro Dios, al conocer lo que Él ha hecho a favor de nosotros, al saber que Dios es el Creador y Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, descendió y se hizo como uno de nosotros y fue a la cruz para que Él pagara por nuestros pecados, Él fuera la propiciación por nuestros pecados. Entonces, teniendo ese entendimiento no solamente intelectual, sino en nuestro corazón, y que está transformando nuestras vidas, y espero que así sea en nuestro caso, entonces, ¿qué merece el Señor? ¿Qué merece Dios? Lo primero. Y no solamente lo primero, sino toda nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando entra el salario en nuestras carteras? ¿Es primero Dios lo que viene a nuestra mente y apartamos lo primero para Él, tal y como Pablo les instruye a las iglesias a la iglesia de Corinto, y el ejemplo que tenían de los macedonios, que ellos estaban deseosos y anhelando presentar ofrendas por los santos en Jerusalén, por ejemplo? De manera que el Señor es digno, repito, y qué alegría reconocer quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo es que usamos los recursos que Dios nos da, cómo usamos, en este caso, estamos hablando de frutos, estamos hablando de cosechas, ¿no? Pues sí, ya dijimos, de frutos. Entonces, igual, de nuestra parte, ¿qué le ofrecemos al Señor? Algo que la viuda de Marcos nos enseña, que Jesús observa el arca del tesoro, es el corazón, pero no solamente el corazón, sino la acción de esta señora de entregar todo lo que tenía. Muchos estaban entregando grandes cantidades, muchas cantidades, pero de lo que les sobraba, no de lo primero. Y ese es el problema, que nosotros actuamos de esa manera. O sea, puede ser una cantidad impresionante, pero a Dios no le impresiona eso. Ahora, eso no significa entonces que si tenemos la posibilidad de dar más que lo mínimo, no lo hagamos. Claro que lo haremos, si el Señor así
nos ha mostrado, pero aprendemos algo valioso de la viuda. Ella dio todo lo que tenía y ella no tenía en qué apoyarse. Eso me llama mucho la atención. Ella no tenía en qué respaldarse, sino simplemente puso enteramente su confianza en el Señor. Así que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos dice eso acerca de Jesucristo, que es Dios. Y algo que aprendemos del carácter de nuestro Dios es que Él es agradado cuando nosotros lo consagramos y lo tenemos en alto honor. Dice al final del versículo 2, después de que tomes el fruto, los primeros frutos, y los pongas en la canasta y vayas al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Ahí el Señor iba a establecer su nombre, en esta tierra que Él les iba a dar, para que su nombre sea conocido entre las naciones. ¿Y cómo es conocido el Señor entre nosotros? Sino al ver la generosidad de su pueblo, que es el pueblo de Dios el que sostiene la obra de Dios, o bien el que apoya la obra de Dios, o bien el que ofrenda y da de lo que Dios le da para la obra de Dios. Si no somos nosotros, si no es la iglesia, entonces ¿quién más lo va a hacer? De nadie más es esa encomienda, sino de nosotros. Y tenemos ese gran privilegio. Recordemos otra vez a los macedonios. Ellos estaban deseosos y ansiosos por ayudar, incluso de su pobreza. Ellos dieron para para ayudar a los que más necesitaban en ese caso. Entonces, pues bueno, ellos fueron un pueblo que venían de la esclavitud, que habían prosperado en un tiempo, que eran pocos en números, pero empezaron a crecer, como hemos visto el desarrollo de esta historia. Un pueblo enorme, pero ¿de dónde venían? Nosotros, ¿será que hemos olvidado de dónde venimos? ¿Será que hemos olvidado que el Señor nos encontró en unas condiciones demasiado deplorables? Entonces, ¿por qué me niego a darle al Señor lo que le corresponde? Muchos hablan acerca del diezmo y pensamos muchas veces que entonces el 90% restante es para nosotros. No, no es así. Pero qué maravilloso que cuando nosotros, al ver lo que Dios nos ha prosperado y nos ha bendecido, el fruto de nuestras manos y de nuestros esfuerzos, manos y esfuerzos que Dios da, entonces, ¿qué debiéramos responder al respecto? Señor, lo primero es tuyo. La mejor vajilla y el mejor comportamiento y el mejor trabajo que pueda darle a mi patrón, así como eso lo hago, es para ti lo primero, porque tú eres digno. Y lo declaramos con nuestros labios, pero también lo declaramos al presentar nuestras primicias. ¿Qué le estás dando al Señor el día de hoy? ¿Le estás dando lo primero o le estás dando lo que te sobra? O a lo mejor ni siquiera le estás dando absolutamente nada. Es algo en lo que deberíamos de meditar. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando tenemos ingresos? ¿Es Dios quien está en primer lugar? ¿O no? Y ya. Entonces, mencionaba que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque este Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. y el principio sigue siendo el mismo. Dar lo primero, dar lo mejor al Señor. Y eso aplica para todas las áreas. No solamente el tema del dinero, sino que a veces a la hora de preparar cosas no buscamos la excelencia. O a veces buscamos la excelencia, pero en términos de perfeccionismo. Y no estoy hablando de eso, sino el Señor es digno entonces de nuestra alabanza, de preparar un canto, por ejemplo, con esa dedicación y con ese ensayo, con todo eso, o no. Porque de todos modos el Señor ve el corazón. No nos engañemos. El Señor, claro que ve las intenciones de nuestro corazón, pero es muy importante que esas vayan acompañadas de acciones concretas que honren a nuestro Dios, y qué mejor que sean conforme a su voluntad y no a la de nosotros. ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias por tu palabra y te pido enormemente que nos ayudes a entender que lo primero es para ti.
y que una vez que lo hayamos entendido, lo pongamos en práctica y que vayas desarrollando en nosotros, vayas creando en nosotros el anhelo, el amor, Señor, por dar siempre que podamos y dar con alegría y dar, Señor, lo mejor, porque tú mereces lo mejor. Has hecho tanto por nosotros que no pudiéramos pagarte, pero Señor, queremos ser hijos bien agradecidos. Ellos recibieron una tierra que fluye leche y miel, y les has bendecido enormemente. Señor, nosotros que somos tus hijos, que somos este pueblo que antes estaba lejano y ahora ha sido acercado, y que de los dos pueblos ahora has hecho uno solo, Señor, has hecho tantas cosas a nuestro favor. Padre, por favor, que nosotros seamos agradecidos delante de ti por lo que haces. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pues te pido que te suscribas y que compartas este video, los videos anteriores y los de que vienen más adelante con alguien que le va a servir seguramente. Y algo que sí a veces escucho que dice mi esposa, y es muy cierto, el asunto de los devocionales es para estimularnos, pero nada como tener nuestro tiempo devocional con Dios. Así que te invito a que abras tu Biblia, es una exhortación también para mí, y que incluso en nuestro tiempo Dios tenga el primer lugar y todo el lugar. Que Dios te bendiga. Chao.